Cuando las sombras se acercan, la luz es tu único refugio. ¿Crees que estás a salvo? Solo hay una regla: no apagues la luz. Recuerdo claramente el primer día que pisé aquella escuela. Tenía 13 años, era un chico curioso, sin mucho miedo a lo desconocido, o eso creía. La escuela a la que llegué estaba en un rincón apartado de la ciudad, rodeada de árboles frondosos que, en los días nublados, daban la sensación de que el sol nunca entraba bien. Al principio, pensé que solo era otro colegio, igual que los demás, pero pronto descubriría que no era así. El lugar tenía una historia peculiar. La gente del vecindario decía que antes había sido una antigua mansión, pero cuando los dueños murieron, la propiedad fue convertida en una escuela. Algunos hablaban de cosas raras que pasaban por las noches, de luces que se apagaban solas, ruidos extraños, y figuras que se veían a través de las ventanas. Yo no les creía. Pensaba que todo era producto de las leyendas urbanas y del miedo colectivo. Pero lo que sucedió me cambió por completo. El primer mes fue normal. Hacía amigos, me adaptaba a las clases, y todo parecía estar en orden. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en las tardes, después de las clases. Siempre quedaban pocos alumnos en el aula, y yo solía quedarme con algunos de ellos para repasar o simplemente hablar. Era un ambiente tranquilo, hasta que un día comenzó a cambiar. Todo comenzó con los ruidos. Primero fue un leve golpeteo desde el pasillo, como si algo o alguien estuviera caminando. Pensé que podría ser el conserje o algún profesor que se olvidaba de apagar las luces, pero a medida que los días pasaban, los ruidos se volvían más extraños. Parecían pasos, pero no de una persona común, sino algo más pesado, arrastrándose por el suelo, algo que no encajaba. Una tarde decidí investigar. Ya había oscurecido, y la escuela estaba vacía, excepto por los pocos alumnos que quedábamos. Decidí caminar por los pasillos después de que todos se fueran, buscando la fuente de esos ruidos. Al principio, todo estaba en silencio, solo el sonido de mis propios pasos resonando en las paredes. Me dirigí hacia el viejo edificio principal, el más antiguo de todos, que se encontraba al final del pasillo. Aquella parte de la escuela siempre me había parecido rara, un tanto olvidada, con las puertas de madera que crujían al abrirse. Al acercarme, vi algo que me dejó helado. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar completamente. No recordaba que en ningún momento se hubiese abierto, y algo dentro de mí me decía que no debía entrar. Pero mi curiosidad pudo más que el miedo. Empujé la puerta con cautela y entré. Dentro, el aire era más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces titilaban, y la oscuridad se deslizaba por las paredes. Caminé lentamente, tratando de escuchar cualquier ruido. De repente, oí algo, un susurro bajo, como si alguien me hablara desde las sombras. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz sonó débil, como si yo mismo no creyera en lo que estaba pasando. El susurro se detuvo y todo quedó en silencio absoluto. Me sentí tenso, pero no pude darme la vuelta. Un impulso extraño me llevó a continuar caminando, hasta que llegué a una vieja puerta al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero algo me decía que tenía que abrirla. ¿Por qué? No lo sé. Algo dentro de mí insistía en que debía hacerlo. Y lo hice. Al abrir la puerta, me encontré con una habitación vacía, pero al fondo, una figura estaba de pie, mirando hacia una ventana rota. No pude distinguir su rostro, pero lo sentí. Algo no estaba bien. El aire estaba frío y pesado, y el ambiente, aunque oscuro, parecía estar lleno de una energía extraña. La figura se giró lentamente hacia mí. No era humana, o al menos no completamente. Sus ojos eran oscuros, casi como si no existieran, y su boca, si se le podía llamar así, estaba torcida en una sonrisa macabra. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y, sin pensarlo, retrocedí rápidamente hacia la puerta. El alma se me heló, y de alguna manera, sabía que debía salir de allí cuanto antes. Corrí hacia el pasillo, y cuando miré atrás, vi que la figura me seguía, flotando por el aire, deslizándose con una gracia inquietante. Estaba más cerca de lo que pensaba, a unos pocos metros.
El miedo me hizo correr aún más rápido, y antes de que pudiera llegar al final del pasillo, tropecé y caí al suelo. Miré hacia arriba, y ahí estaba, justo frente a mí. La figura no decía nada, pero su presencia me ahogaba, me aplastaba. De repente, la puerta de entrada se abrió, y mi amigo Carlos apareció, mirándome con sorpresa. ¿Qué te pasa?, preguntó, pero cuando me levanté y miré, la figura había desaparecido. No quedaba nada de ella. Le conté todo lo que había visto, pero él no me creyó. Pensó que estaba exagerando o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Yo, por otro lado, sabía que lo que había visto era real. Algo en esa escuela, algo oscuro, no me dejaba en paz. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y terror. Me encontraba evitando el viejo edificio, pero la sensación de que algo estaba observándome nunca desaparecía. A veces, en las horas de la tarde, sentía que alguien me seguía, pero al voltear, no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado no se iba. Una tarde, decidí volver a investigar. Quería entender qué estaba pasando. Esta vez, no lo haría solo. Llamé a Carlos y a otros 2 amigos, Luis y María, para que me acompañaran. Les conté sobre lo que había visto, pero no parecían tan dispuestos a creerme. Aún así, aceptaron venir conmigo. Entramos en la vieja escuela, y lo primero que notamos fue el aire pesado, como si alguien nos estuviera esperando. Recorrimos los pasillos con cautela, pero al llegar al final del edificio, nos encontramos con una puerta cerrada. Sabíamos que debía ser la misma puerta que había visto antes, la que me había llevado a la figura. María, la más valiente del grupo, fue la que abrió la puerta. Al principio no vimos nada. La habitación estaba vacía, pero algo había cambiado. Había una extraña sensación en el aire, como si la habitación estuviera viva. Nos acercamos al centro y, al mirar al fondo, vimos algo que nos dejó en shock. Las paredes de la habitación estaban cubiertas por mensajes escritos en lo que parecía ser sangre. Vuelvan, no escapen, ya es tarde. Las palabras parecían gritar en silencio, y una frialdad nos envolvió. María dio un paso adelante, y de repente, las luces parpadearon. Un fuerte sonido, como un susurro colectivo, nos rodeó, y la figura apareció nuevamente. Esta vez, no solo era una sombra. Era más real que nunca. Corrimos hacia la salida, pero antes de llegar, sentí una mano fría sobre mi hombro. Miré atrás y vi que la figura estaba justo frente a mí, con su boca aún torcida en esa horrible sonrisa. Grité, y justo cuando sentí que todo estaba perdido, la puerta principal se abrió de golpe, y salimos corriendo hacia la calle. Nunca volvimos a esa escuela, y aunque intentamos contar lo que sucedió, nadie nos creyó. La escuela fue cerrada poco después, y muchos años después, su edificio fue demolido, dejando atrás solo recuerdos oscuros y el misterio de lo que realmente ocurrió allí.